Estamos aquí nuevamente para una nueva clase. Hoy vamos a hacer este hermoso adorno para el arbolito de Navidad, una mariposa muy al estilo Chavichik, ¿cierto? Con su palito para que ustedes lo puedan poner en su arbolito. Obviamente esto tiene que tener cosas que brillen para que con la luz del arbolito resalten mejor. Yo hice un molde de una mariposa, la verdad que esto lo hice a mano alzada. Es muy sencillo, yo les voy a dejar el moldecito de todas maneras en una fotito ahí en la página. Y corté un juego de maripositas, una en una cartulina que tiene que ser obviamente una cartulina de color claro. Ahora ustedes quieren, también las pueden hacer con otros colores más oscuros, la verdad que esto es un gusto consumidor. Y yo estas cartulinas las forré con una servilleta de papel por delante y por detrás. Aquí tienen otro color, eso es absolutamente a gusto de ustedes. Si ustedes no quieren darse ese trabajo de forrar, pueden usar cualquiera de las cartulinas entretenidas que se encuentran en el comercio y cortar su cartulina inferior. Una vez que tenemos entonces nuestra mariposa forrada con servilleta, recuérdense que para las servilletas hay que sacar las dos que traen en su interior, se pegan y después se recortan. Hicimos lo mismo con cortamos la misma mariposa en una mica y esta mica la forramos por ambos lados. Si se fijan, aquí todavía esta no la he recortado, por ambos lados con tul. Entonces me queda una forradita con una servilleta y la otra forradita con tul. Y empezamos a decorar. Lo primero que vamos a hacer son las antenitas de la mariposa, que para esto yo me valí de un pequeño, la verdad es que corté el pedacito de alambrito de una florcita, lo doblé por la mitad y con dos perlitas y una gotita de silicona en la punta y pasamos la perlita por el hoyito. Y luego vamos a adherir nuestras antenitas. Y vamos a empezar a decorar. Yo voy a usar para esto estos strass celestitos, ¿cierto? Y en este caso voy a poner estos strass celestitos aquí en este lado de la mariposa. Acuérdense que estos son autoadhesivos. Ustedes notan que no pegan bien, se les puede poner una gotita de silicona.
a cortar, ¿cierto? 4 florcitas aquí para pegarlas aquí en la mariposa. Y voy a pegar una a cada lado aquí. Y una a cada lado acá, en cada una de las partes de la mariposa. Y ahora voy a tomar mis florcitas y en este caso voy a cortar bien cerquita del palito, ¿cierto? Y el palito lo doblamos y vamos a pegar uno sobre esto. Esto es para que le dé un poquito de volumen también. En la de abajo voy a poner 4 florcitas, 2 con blonda y 2 sin blonda. Y luego vamos a proceder a decorar las alitas, que en este caso yo la voy a hacer con esta blondita de perlitas que son medias perlas, que se las mostré ya en la clase anterior. Si ustedes no tienen esta blonda de medias perlas, pues la hacen con perlitas chiquititas, blanquitas, y las van pegando de una. Decoramos un poquito. Acuérdense que estos brillitos son importantes porque después, a la luz del arbolito, todas estas cosas van resaltando más nuestra mariposa. Brillan. Yo le puse también aquí unas poquitas de estas perlitas de strass.
Y ahora procedemos a decorar la segunda parte. Y para esto yo voy a ocupar un poquito de estas blonditas de florcitas. Que las corto de una. Y vamos a poner unas pelitas de strass. Aquí. Y ahora vamos a proceder a unir nuestras dos partes de la mariposa. Si ustedes se fijan, la gracia de poner las florcitas abajo permite hacer volumen aquí y se ven las dos partes muy claritas. Aquí mire, al parecer es preferible que yo corte esta, queda un poco larga a los dos lados, así no se va a salir. Ahí sí. Entonces, para terminar, de esta blonda que tengo acá, que yo se las mostré en una clase anterior, que son estas blonditas que son como de perlitas, yo corté 4 y sobre ellas, por si se fijan, estas son huequitas, yo les puse una pelita de estas detrás y las vamos a pegar aquí en el medio. Y ahora, con estos palitos, ¿cierto? La parte de atrás. Este silicona. Le damos aquí en el medio. Y esto nos permite, ¿cierto?, colgarlo después a nuestro arbolito. Y aquí les presento dos alternativas de distinto color, hermosas para nuestro arbolito navideño. Y esta ha sido la clase de hoy. Ojalá les haya gustado y los espero en mi próxima clase la próxima semana. Chao, amigos. Found ourselves back where we started.